En esta ocasión, hermanos, vamos a dar inicio a una serie relacionada con las parábolas de Jesús. Y en primer lugar, en esta sesión vamos a tener, o pienso darles una breve explicación y definición de lo que es una parábola y cómo el Señor usó estas parábolas en su ministerio aquí en la tierra. Y después, cada vez que el Señor me permita estar acá compartiendo con ustedes, pues vamos a estar meditando algunas parábolas que Jesús utilizó. Hay más de 40 parábolas que el Señor expresó, pero solamente en esta serie vamos a considerar algunas. Se puede decir con certeza que nuestro Señor Jesucristo fue el mejor maestro que alguna vez caminó en la tierra, no solo porque, como dice Juan 1:14, Él es la encarnación misma de la verdad. Dice que aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Entonces, eso pues ya lo hace ser un maestro único, ¿no? Sino porque el contenido también de su enseñanza era impecable. Era de origen divino. Y no solamente por estas razones es el mejor maestro que ha vivido, sino también por el contenido de su mensaje. Es un mensaje supremo y también tenía una capacidad extraordinaria en expresarlo. Dice la Escritura en Marcos 1:22 que se admiraban de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas o los que se encargaban de transcribir las Escrituras. Y esta palabra autoridad en el idioma original expresa dos aspectos de esta autoridad, de la palabra cuando se utiliza en el original. Habla de fuerza, habla de esa capacidad, esa competencia, esa libertad que el Señor tenía para expresar estas verdades del Señor, del Padre Celestial. Pero también habla desde el punto de vista objetivo, esto es el punto de vista subjetivo, pero también desde el punto objetivo, habla esta autoridad de su maestría, de cómo Él podía expresar a la gente que le escuchaba las verdades eternas. Así que la idea que aquí se nos da es que la enseñanza de Jesús no era superficial, ninguna palabra que salió de los labios del maestro fue sin propósito o poco metódica, o sea, nada más diciendo cosas así, tirando por aquí y por allá, sino que llevaba una intención, un método. Todo lo que él dice tiene sustancia, se dijo por algo. Y todo lo que él dijo o dice tiene el peso de su autoridad y también de una autoridad que el Padre Celestial le delegó. En Juan 12:49 al 50, el Señor dice: porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Por eso lo que Jesús decía era con autoridad, es con autoridad. Y la gente cuando veía este poder, esta fuerza, esta vehemencia, esto que el Señor hacía, no solamente porque, también como dice la otra escritura, no solamente porque lo decía, sino porque lo hacía, pero viene respaldado por el mismo Padre Celestial. Y en esta proclamación única de la verdad con autoridad y en este estilo especial que el Señor tenía, uno de los aspectos que sobresalen es el uso que Él hacía de las parábolas. El uso de las parábolas no es algo que el Señor inventara, ¿verdad? No es algo que comenzó con Él. Ya existía una tradición entre los fariseos y los rabinos en esos tiempos del Señor de usar parábolas, pero el uso que le daban los rabinos y los maestros del tiempo de Jesús era un poco diferente al que el Señor le daba. Los maestros y los rabinos de ese tiempo más bien usaban las parábolas para explicar o ilustrar el significado de la ley mosaica del Antiguo Testamento.
Sin embargo, Jesús le dio algo más que revelar o que ilustrar las cosas que decía Moisés y los profetas en el Antiguo Testamento. Él más bien también usó las parábolas para dar una nueva revelación que era desconocida en ese tiempo y por lo tanto había una diferencia importante en la forma en que él usaba las parábolas comparada con la forma en que lo usaban los fariseos. Cuando hablamos de que Jesús vino a dar una nueva revelación, es que él efectivamente vino a dar una nueva revelación, no como los que hoy se dicen profetas y que nos hablan dizque de nuevas revelaciones. No hay más nuevas revelaciones que las que están aquí en la Escritura. Cuando alguien le venga a hablar de nuevas revelaciones en esos tiempos, pues saque todas las antenas y póngase alerta, porque no hay más nuevas revelaciones. Aquí está todo lo que el Señor nos ha querido revelar. Vale la pena mencionar que las parábolas usted no las va a encontrar fuera de los evangelios. En el Nuevo Testamento no va a encontrar parábolas fuera de los tres evangelios básicamente, que son Mateo, Marcos y Lucas, donde están las parábolas. Y son poco frecuentes las parábolas en el Antiguo Testamento. Tal vez la parábola más famosa en el Antiguo Testamento es la que dijo el profeta Natán cuando él fue a confrontar a David después de haber pecado adulterando con Betsabé. Segundo de Samuel 12, del 1 al 7, dice: Jehová envió a Natán a David, y viniendo a él le dijo, y aquí empieza la parábola: había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita, que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán: vive Jehová, que el que hizo tal cosa es digno de muerte y debe pagar la cordera con 4 tantos porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre. Es importante observar, aún con el uso de la parábola que el profeta le estaba diciendo a David, David no comprendió que ese hombre era él. Esto lo vamos a explicar más adelante. Note cómo a veces, como dice la Escritura, teniendo oídos para oír, no oímos. Hasta que Natán le dijo cara a cara a David: tú eres, ¿verdad?, el hombre. Y menciono esta parábola del Antiguo Testamento porque en el caso de Natán con David, esto es un juicio para David. Es un juicio para David. Y esto llega en un momento de crisis, en esta situación donde David había no solamente adulterado, sino había cometido homicidio, matando al esposo de Betsabé. Y las parábolas también funcionan ricamente en el Nuevo Testamento en tiempos de crisis. Y como les expresaba en la otra reunión, es interesante el uso de la palabra crisis en el Nuevo Testamento. No vamos a meternos mucho en ese asunto, pero sin lugar a dudas, la mayor crisis que ha venido a este mundo no es el coronavirus ni las guerras mundiales. La mayor crisis que ha venido a este mundo es, por decirlo así, es la venida de Jesús a este mundo, la encarnación del Hijo de Dios a este mundo. ¿Y por qué decimos que es una crisis? Pues porque la Escritura dice que Él vino a esta tierra para ascenso y caída de muchos, dice Lucas 2:34. Jesús dijo: yo no he venido a traer paz, sino espada, a poner al padre contra la madre, al marido contra la esposa y los padres contra los hijos. Mateo 10:34. Y esto es por causa de creer en Jesús.
no por otra cosa, sino por causa de creer en Jesús. Cuando se cree en Jesús, necesariamente hay situaciones en las que probablemente algunos serán rechazados por su familia, perderán amigos, perderán trabajos, serán expulsados de sus comunidades, algunos hasta perderán la vida. Creer en Jesús de una manera como nos enseña la Escritura nos lleva a que pues a veces no estemos en paz con todos, no por nosotros, sino por la gente, ¿verdad? Por causa de vivir una vida como Dios nos pide que vivamos. Por eso hablamos de esto. Pedro, en su primera epístola, en el capítulo 2, versículo 7, nos dice que Él es una piedra de tropiezo para los que no creen, pero para los que le aman, Él es el motivo de alegría, es aroma de salvación, es perfume agradable. Así es que para los que se oponen, Jesús es el motivo de su condenación, como vamos a ver a través del uso que el Señor daba a las parábolas. ¿Qué es una parábola? La palabra parábola, si se desglosa, proviene del griego parábole. Para es el prefijo, y usted ha oído mucho este prefijo en muchas palabras que usamos: paracaídas, paramédico, para esto, para aquello, para el otro. La palabra para significa cerca de. Entonces, si hablamos de la palabra paracaídas, es algo que está cerca de nosotros para que, bueno, el que se avienta, ¿verdad?, desde una altura, pues no se mate, ¿verdad? ¿Sí? ¿Se entiende? Paramédico es el que está cerca de alguien, en este caso de la cuestión de salud, para atender en una emergencia a alguien que lo requiere. Pero en sí, no necesariamente un paramédico va a ser un médico. Tiene los elementos, los conocimientos suficientes necesarios para sacar de una crisis a alguien que está en un momento de emergencia. ¿Sí me estoy explicando? Entonces, ese es el significado, esa es la intención del prefijo para, ¿verdad?, para asistirle, en el caso de un paramédico. Y la palabra vole significa volar, tirar o lanzar, por lo que si desglosamos la palabra parábola significa algo que se lanza al lado de otra cosa. Los que llegamos a estudiar algo en la escuela, que no pasamos a lo mejor mucho de noche, y nos enseñaron geometría analítica, bueno, una parábola es la trayectoria que sigue un objeto que es lanzado desde un punto de origen a un punto de destino, digamos en palabras sencillas. Eso es parábola, esa trayectoria que sigue. Entonces, ¿por qué se aplica? Pues porque se está lanzando un objeto que va a quedar cerca de. Esa es la intención de la parábola. Así que, si lo remitimos a la parábola desde el punto de vista de lo que vamos a estar estudiando en esta serie, Jesús utiliza ilustraciones para enseñar un concepto importante, una verdad espiritual, con el fin de él aclarar su enseñanza y su significado. Por él va a lanzar estas parábolas al lado de estas verdades, al lado de estas cosas que él quiere enseñarle a la gente. Y para eso el Señor va a utilizar cosas y situaciones reales, no ficticias. Una parábola no es lo mismo que una fábula. ¿Verdad, Niki? En una fábula, por ejemplo, habla el burro, habla la zorra, hablan los animales. Una parábola no es una fábula, ni una parábola es una metáfora. Una parábola es el uso de cosas reales, eso es lo que el Señor está usando, cosas reales, situaciones reales con las que la gente estaba familiarizado, sus oyentes de ese tiempo, y son más que comparaciones, son asociaciones de hechos reales con verdades espirituales. Hay peligros cuando nosotros interpretamos las parábolas. Hay dos grandes peligros. Un peligro grande cuando se estudian las parábolas y se interpretan es alegorizarlas al extremo. Cuando uno intenta darle un significado a cada detalle de la parábola,
y hacer eso es peligroso. Por ejemplo, usted ha oído la parábola llamada del buen samaritano, que así como paréntesis, déjeme decirle que nos hace mucho daño los títulos que le ponen a secciones de párrafos de la Escritura. Ni los capítulos, ni los versículos, ni esos párrafos son inspirados por Dios. Y a veces esos párrafos nos hacen más daño que ayudarnos, porque a veces solamente nos dan ideas preconcebidas. Por ejemplo, una es la mal llamada parábola del hijo pródigo. Está mal llamada esa parábola, no debería llamarse la parábola del hijo pródigo. Cuando estudiemos vamos a ver por qué. Entonces, cuando nosotros vemos esos titulitos en negro arriba de las secciones de la Escritura, eso nos hace más daño que beneficio, porque ya nos hace tener ideas preconcebidas. Y esa seccionar la Escritura como está seccionada, nos hace más daño a veces que beneficio. Y a veces nuestro pensamiento tiende a tener seccionadas las Escrituras, como si fueran muchos cajones, y no es así, porque la Escritura es un todo. Eso no está inspirado por Dios, ¿sale? Entonces tengamos cuidado cuando estudiamos estas cosas. Entonces, bueno, decir el paréntesis. Usted ha oído seguramente la parábola llamada del, entre comillas, buen samaritano, ¿no? Un predicador, alegorizando demasiado, dijo lo siguiente sin tener bases para ello. No hay bases para lo que este predicador decía. El viajero que salió de Jerusalén, decía este hombre, representa a la raza humana. Dejar Jerusalén, porque en esta parábola dice que salió de Jerusalén y iba a Jericó, representa apartarse de Dios. Menciona que Jericó representa la tentación, entonces como que salió de lo santo y en su trayecto a Jericó, que representa para este predicador la tentación, pues ahí los ladrones lo atacaron. ¿Qué representan los ladrones? Según este predicador, el diablo y sus ángeles. El sacerdote que pasó por allí representa las enseñanzas del Antiguo Testamento. Los levitas representan la ley de Moisés. Y el samaritano representa a Cristo, que es el Salvador del mundo. Esto es alegorizar al extremo, es buscar que cada aspecto tenga un significado. Y eso es un peligro, eso no está bien. Porque eso no es lo que enseña esta parábola, ni hay bases para todo lo que este predicador decía. Cuando la enseñanza de esta parábola, en su contexto, como vamos viendo también cuando estudiamos las parábolas, tienen un contexto las parábolas, y si solamente estudiamos la parábola así aislada sin entender el contexto, pues vamos a sacar enseñanzas y principios que no son. La esencia de esta parábola, ¿cuál es? El amor al prójimo, expresado a través de la misericordia. Punto. Se acabó. No hay más. ¿De acuerdo? Entonces, eso es alegorizar al extremo. Los mejores maestros e intérpretes pues sugieren que nos demos cuenta cómo es que Jesús explicaba las parábolas. 2 o 3 veces el Señor explicó algunas parábolas, ¿sale? Entonces la mejor manera de saber cómo interpretarlas pues es aprender del maestro. Entonces es importante, ¿verdad? Las parábolas pueden resaltar uno o más verdades centrales. O sea, no solamente, hay parábolas que solamente tienen una verdad, pero hay algunas que tienen más de una verdad. Por ejemplo, la parábola también que usted ha oído en alguna ocasión de los talentos. ¿Se acuerda que hubo un hombre, un rey, que antes de irse lejos le dio talentos a sus talentos? Era, en esa parábola lo vamos a ver después, dinero, monedas. Dice que a uno le dio una cantidad, y a otro otra, y otra, de acuerdo a su capacidad, si la recuerda. Y en esta parábola se destacan básicamente 4 principios. Uno es la responsabilidad que tenemos cada uno de las cosas que Dios nos da, desde lo espiritual hasta lo material. También nos habla
de que va a haber un juicio final. Todos vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo, toda la gente. Evidentemente, como también nos enseña la Escritura, pues los que no creyeron en Él van a tener un tipo de juicio, pero también los que creímos en Él y que le rendimos nuestra vida, también vamos a ser juzgados por lo que hayamos hecho. O sea que también va a haber un juicio. Y se nos enseña también como un principio las recompensas que va a haber a aquellos que hayan sido fieles, pero también se habla de un castigo para los infieles. Entonces, hay varias cosas ahí, ¿no? Interesantes. Entonces, es un peligro, ¿no? El primer peligro es alegorizar en demasía. Otro peligro es enfatizar cosas que no vienen al caso, hacer un sobreénfasis, darles una importancia mayor. Y eso es importante para que pues, no malinterpretemos las parábolas. Por ejemplo, Mateo 13:44. Ahorita ahí se los van a poner. Mateo 13:44. Dice, además el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Ya, se acabó la parábola. ¿Cuál es el pensamiento principal de esta parábola? Pues que un hombre, ¿verdad?, encontró el reino de Dios, encontró a Jesús, encontró la palabra de Dios, ¿verdad? Y el gozo de él, ¿cómo es? Indescriptible. Ese es, ya, punto. ¿Sí? Ahí adelante, Mateo 13, 45, 46. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Esta parábola que se conoce como la parábola de gran precio, el pensamiento principal es acerca del valor del reino de Dios. ¿Qué tan importante es para ti o para mí? Y el valor que esta persona le está dando a la perla de gran precio, pues sobrepasa las cosas materiales. La perla de gran precio representa el reino de Dios, el gobierno de Dios, la palabra de Dios. El valor supremo que tiene esto por encima de lo material aún. Y este hombre ante ese entendimiento, pues, ¿qué hace? Vende todo, no le interesa, ¿verdad? Porque quiere tener eso que es de gran valor. ¿Sí? ¿Habéis comprendido? ¿Cuál es el propósito de las parábolas? Vamos a ver Marcos 4, del 1 al 12. Vamos a seguir considerando esto. Otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca, se sentó en ella en el mar y toda la gente estaba en tierra junto al mar. Y les enseñaba por parábolas muchas cosas y les decía en su doctrina, parábolas, cosas de la vida real, acompañando a sus enseñanzas, a sus verdades. Amén. Y les dice en el versículo 3, ¿qué? Oíd. No solamente se está refiriendo a que si está dormido se despierte, ¿no? No, o que a la capacidad auditiva, como vamos a ver. Les dijo, oíd. He aquí el sembrador salió a sembrar y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino y vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en pedregales donde no tenía mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra, pero salido el sol se quemó y porque no tenía raíz se secó. Otra parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció y produjo a 30, 60 y a 100 por uno. Entonces les dijo, dice, el que tiene oídos para oír, oiga. Cuando estuvo solo, dice Marcos, los que estaban cerca de él con los 12 le preguntaron sobre la parábola y les dijo, a vosotros, está hablando de sus discípulos y a aquellos que habían creído en él, a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están
fuera, es decir, los que no están creyendo, por parábolas todas las cosas. Y aquí pareciera ser que como que dice uno, caray, pues por fin, el Señor quiere que la gente venga al conocimiento de la verdad o no. Si no leemos con atención esto y todo el contexto de la Escritura, pues nos vamos a confundir. Pero dice, para que viendo, ¿verdad?, vean y no perciban, y oyendo, oigan y no entiendan. Está usando Isaías 6, ahorita lo vamos a ampliar. Para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. El Señor quería que la gente no fuera perdonada de sus pecados. Pues no, ¿verdad? Para eso Él vino a la tierra, a morir por nuestros pecados, el justo por los injustos. Entonces, cuando Él está expresando esto, ¿a qué se refiere? En este pasaje se pueden ver los dos propósitos principales del uso que el Señor le daba a las parábolas. Se ha dicho en bienes raíces que hay tres factores importantes en relación a una propiedad. El primer factor importante es la ubicación. El segundo es la ubicación. Y el tercero es la ubicación, ¿verdad? Entonces que todo se trata en bienes raíces de la ubicación. También han dicho algunos, ¿verdad?, respecto a los predicadores, que la parte más importante de su mensaje es la ilustración, ¿verdad? Buscando a través de estas ilustraciones simplificar, para aclarar y aumentar la capacidad de los oyentes, ¿verdad?, en entender lo que se está diciendo. Pues para eso se usan las ilustraciones, ¿verdad? Por eso luego ponemos ejemplos así. Sin embargo, hay un elemento, aparte de este elemento en el uso de las parábolas por parte de Jesús, hay otro elemento, un elemento que se puede decir que es algo misterioso. Jesús dijo, a vosotros es revelado, ¿qué le dijo en Marcos? Los misterios de Dios. Los misterios de Dios no es algo así de tenebroso ni algo así tipo ocultismo. No es en ese sentido cuando la Escritura habla de misterios. A veces cuando la gente oye esta palabra lo encuentra desagradable, pero vamos a ver lo que el Señor quiere decirnos a través de la Escritura. Él dijo al final de esta parábola, el que tiene oídos para oír, oiga. Así que a menos que los que me están viendo allá por Face y los que estamos acá, a menos que estemos sordos, es decir, que no tengamos la capacidad auditiva, todos los que estamos aquí, los que están allá, escuchamos, oímos, ¿no? Entonces el Señor Jesús nos está refiriendo a percibir sonidos que viajan a través del aire y que llegan a nuestras orejas, ¿verdad? Y ahí con los mecanismos que el Señor nos dio en el oído, podamos percibir sonidos. No se está refiriendo a eso, el que tiene oídos para oír, oiga, pues todos aquí, ¿quién no tiene oídos? Pues todos estamos oyendo. Él está hablando más bien de una capacidad de comprender, de aceptar la verdad misma, ¿verdad?, de estar dispuesto al escuchar esas verdades, de obedecerlas. Pero como vamos a ver, muchos no las creyeron, nunca realmente penetró su entendimiento y su corazón. Por eso hace Jesús una distinción entre los que oyen y los que no oyen. O sea, porque no es una cuestión de capacidad de recibir sonidos, sino de disposición del corazón para recibir y de decisión para obedecer. Amén. Eso es. A vosotros, les dijo el Señor, es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera por parábolas todas las cosas, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados, porque en ese sentido la verdad de Dios, la palabra de Dios, funciona con esa
vamos a decir, dos características. Si usted está dispuesto, lo va a ablandar y lo va a tratar y lo va a transformar. Pero si usted no está dispuesto, más bien se va a endurecer. La parábola es un instrumento de Jesús que Él usa para dar una comprensión más profunda de las cosas que Él está diciendo. Pero aquellos que no tienen oídos para oír, como Él dice, la parábola es un instrumento que les trae ocultación. No es simplemente dado para que todo sea hecho claro para la gente que le esté escuchando, como dijimos, sino también es para oscurecer a aquellos que están fuera, igual que Faraón, que se endureció. Dios le habló a través de Moisés muchas veces y cada vez él, dice la palabra, se endurecía y se endurecía y se endurecía y se endurecía hasta que finalmente llegó el juicio. ¿Por qué? Porque no tenía la disposición para creer, no quería creer, no recibió la palabra del Señor que venía a través de Moisés. A los que están fuera, como dijo el Señor, no les da la comprensión de conocer estos misterios del reino de Dios, pero no porque Dios no quiera. Suena duro, pero Jesús viene no solo a instruir y ayudar a la gente a entender el reino de Dios, a quienes tienen oídos para oír, pero también su venida es un juicio para aquellos que no quieren oír la verdad. En nuestra condición de gente caída, estoy hablando no solamente a la gente de afuera, estamos hablando para nosotros, hermano. Porque muchas veces oímos y oímos y oímos y oímos y oímos, se nos dice, Dios nos habla y nos habla. Como dice en Hebreos capítulo 1, Dios habiendo hablado muchas veces en tiempos pasados por medio de los profetas, hoy nos habla a través del Hijo y tampoco recibimos la palabra del Hijo. Ni de los profetas, ni del Hijo, ni cuando leemos, ni cuando se nos predica, ni cuando se nos exhorta. A veces tendemos a cerrar nuestra mente, nuestro corazón, no obedecemos. Entonces también su venida es un juicio para aquellos que no quieren oír la verdad. Y le decía, en nuestra condición de gente caída, somos descritos en términos de la Escritura como que por naturaleza no queremos tener a Dios en nuestro pensamiento. No queremos escuchar su palabra. No tenemos deseo de entender su palabra. Nos escondemos de su palabra y nos constituimos en enemigos de su palabra. Por eso cuando Dios habla su palabra, que es redentora para algunos, para otros va a ser una expresión de juicio. Y así es, hermano, así es. Entonces, si hablamos del primer aspecto, que es revelar la verdad del Evangelio del reino de Dios a los suyos, pues los misterios son verdades que solamente pueden entenderse por medio de la revelación de Dios hacia el hombre. Corintios 1, capítulo 2, del 9 al 13, dice lo siguiente: antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Para ellos van a ser revelados los misterios. Por eso, si usted anda de la mano del Señor, pues, ¿qué le preocupa esta cosa que está pasando ahorita? Usted camina con el Señor y le ama al Señor, usted está preocupado porque ¿qué va a pasar? Si no va a pasar o va a dejar de pasar esta pandemia, que si va a venir otra. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios.
Y nosotros no hemos, está hablando de los creyentes, no hemos recibido, está hablando de la iglesia, el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Hay gente que lee y lee y lee y lee y lee y lee y no entiende. ¿Sabe por qué? Pues porque a lo mejor no se ha convertido, no se ha arrepentido de sus pecados, no ha creído en Jesús como su Señor y Salvador. Por eso no entiende. Porque como le decía a algunos hermanos en otra congregación que estamos yendo cada 15 días más o menos, se trata de que no es de capacidad intelectual como vamos a seguir. Perdón, gracias. Estábamos, les decía a mis hermanos allá en la concha, y les digo a ustedes y a los que nos oyen, cuando oramos la Escritura, digamos, Espíritu, revélame tu verdad, habla a mi corazón, guíame en el camino eterno, dame entendimiento de tus verdades. Y Él, si usted tiene disposición, le va a hablar, y si obedece y le vuelve a pedir que le hable, pues le va a dar más, y así, en esa medida usted va a crecer en el conocimiento de su verdad, porque está teniendo disposición y está obedeciendo. Amén. La cual dice, también hablamos, versículo 13, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando, ¿qué? Lo espiritual a lo espiritual. La palabra de Dios solamente puede entenderse con la guianza del Espíritu Santo de Dios bendito. Amén. Por eso solamente Él es nuestro maestro. Amén. Efesios 3, del 3 al 5 dice que por revelación me fue declarado el misterio. A Pablo también se le reveló el misterio. Estas cosas que están ocultas para los que no creen. Como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Si usted es un hijo de Dios, usted ha creído en Jesús como su Señor y Salvador, usted es un creyente ferviente de la palabra de Dios, un hombre obediente a su palabra, le pregunto, ¿Dios le quiere revelar sus misterios? Sí, dígalo con mi convicción. Sí, Dios le quiere revelar sus misterios, hermano. Cosas que ojo no vio ni oído yo. El requisito para entender esos misterios de Dios, como les repito, es creer, arrepentirse, convertirnos de nuestros pecados para recibir la luz de la verdad. No hay de otra. No importa hay algunos que aquí tienen desde que antes de que nacieran ya, su mamá ya venía a la iglesia, por ejemplo, Nicky. Pero pues no por el hecho de que Nicky o allá el Alex, ahora sí que aún desde antes, ya han estado aquí desde que son chiquitos, no por ese hecho ya, ellos van a conocer los misterios de Dios, necesitan ellos. Y nosotros, aunque estemos grandotes, ya viejos, cumplir estos requisitos, amén. Entonces, un primer aspecto de las parábolas es revelar los misterios de Dios, amén. Pero el otro aspecto es que los que no creen sean condenados. Vamos a ver Isaías 6, vámonos así como ya ese avión ya ni vuela, pero vámonos como el Concorde, para los que son de mi época. Pues los que no, pues ahí investiguenle en el Google qué era el Concorde. Dice, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime,
y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije, habla Isaías: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios, por eso es importante reconocer esto, y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí, esto tocó tus labios. ¿Y por qué fue quitada su culpa? Porque él reconoció que él era un hombre pecador. Y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Y dijo: esta es tu misión, anda y di a este pueblo: oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo, agrava sus oídos, ciérralos, es lo que está diciendo. Ciega sus ojos para que no vean con sus ojos, ni oigan con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. ¿Por qué? ¿Porque Dios quería que eso sucediera? No, porque ellos cerraron su corazón a Dios, porque ellos fueron rebeldes al mandato de Dios, porque no quisieron obedecer su palabra. Y esto es palabra para ti, para mí, amados, que seamos cuidadosos. A veces que tiramos de a Lucas o de a loco al que está hablando, no a mí. ¿Qué? Pues como dijo el Señor, el que no lo recibe a Él, no recibe al que lo envió, amén. Y el que no recibe la palabra, ¿a quién realmente no está recibiendo? A Dios. Y yo dije: ¿hasta cuándo, Señor, va a ser esta situación del pueblo? Y respondió Él: hasta que las ciudades estén, fíjese el juicio de Dios, hasta que las ciudades sean asoladas y sin morador, y no haya hombre en las casas, y la tierra esté hecha un desierto, hasta que Jehová haya echado lejos a los hombres y multiplicado los lugares abandonados en medio de la tierra. Y si quedare aún en ella la 10ª parte, esta volverá a ser destruida, pero como el roble y la encina, que al ser cortados aún queda el tronco, así será el tronco, la simiente santa. Que Dios siempre se reserva gente que está dispuesta a creer, a amarle, a escuchar, a recibir y a obedecerle. Pero hay gente que ni aún viendo se arrepienten. Si usted lee con atención, esta misión de Isaías era tremenda, ¿verdad? Jeremías 11, del 6 al 8. Jehová me dijo: pregona todas estas palabras en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén, diciendo: oíd las palabras de este pacto y ponedlas por obra. Fíjese, ponga atención, porque solemnemente protesté a vuestros padres el día que les hice subir de la tierra de Egipto, amonestándoles desde temprano y sin cesar hasta el día de hoy, diciendo: oíd mi voz. Pero no oyeron, ni inclinaron su oído. Antes se fueron cada uno tras la imaginación de su malvado corazón. Hermano, eso es lo que nos pasa a ti y a mí. Dios nos habla, Dios nos dice, Dios nos advierte, Dios nos exhorta, Dios nos orienta, Dios nos guía, y nosotros cerramos nuestros oídos. Por tanto, traeré sobre ellos todas las palabras de este pacto, el cual mandé que cumpliesen, y no obedecieron. O sea, las parábolas no solamente son para ilustrar verdades, son para que las obedezcamos. Pero si las oímos, cerramos nuestro corazón y no las obedecemos, se van a convertir en un juicio para nosotros. Eso es bien tremendo, hermano. Bien tremendo, y debería darnos temor del Señor. Mateo 21, 34 al 46, del 23, perdón, al 46. Mateo 21, perdón, repito, del 23 al 46. Cuando vino al templo, los principales sacerdotes
Y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le dijeron: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Se acuerda de lo que dijimos de la palabra autoridad? ¿Quién te dio esa autoridad? Respondiendo Jesús les dijo: yo también les voy a hacer una pregunta, y si me la contestan, yo les voy a decir con qué autoridad hago estas cosas. El bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos entonces discutían entre sí diciendo: si decimos del cielo, nos va a decir, ¿por qué pues no lo creyeron? Si decimos de los hombres, tememos al pueblo porque todos tienen a Juan por profeta. Y respondiendo Jesús, a Jesús le dijeron: no sabemos. Él también les dijo: tampoco yo les digo con qué autoridad hago estas cosas. Y aquí está el contexto y viene la parábola. Pero ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos, y acercándose al primero le dijo: hijo, ve a trabajar en mi viña. Respondiendo él dijo: no quiero. Pero después, arrepentido, ¿qué dice? Fue. Y acercándose el otro hijo le dijo de la misma manera, y respondiendo, él dijo: sí, Señor, voy. Y no fue. Y note que por eso no es una cuestión de que estemos tontos o no. No es una cuestión de inteligencia. Los misterios de Dios no es una cuestión de inteligencia, de IQ, de capacidad intelectual. No es cuestión de que si fuiste a la primaria o no. Incluso, como ya le compartí en otras palabras, no es de que si usted sabe leer o no la letra. Fíjese, ¿cuál? Les pregunta a ellos, a los sacerdotes y a los fariseos. Les dice: ¿cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? ¿Qué dijeron ellos? El primero. El que dijo no, pero después arrepentido, obedeció. ¿Se da cuenta? Pues no es cuestión de acá. Jesús les dijo, les voy a poner otra. De cierto os digo, perdón, ahorita vamos a hablar de otra, pero Jesús les dijo: de cierto os digo que los publicanos, las prostitutas o las rameras, van delante de vosotros al reino de Dios, porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creyeron, pero los publicanos y las rameras o prostitutas le creyeron. Y vosotros, viendo esto, Isaías, ¿se acuerda? Viendo, no van a ver. No os arrepentís después para creerle. ¿Dónde está el kit del asunto? En lo que hay en nuestro corazón, en tu corazón y en mi corazón, amado. Para que no digas: ay, esos fariseos, ay, esos sacerdotes, ay, esos escribas. No, ¿por qué no decimos ay de mí? ¿No? Porque muchos de nosotros hemos oído y oído y oído. Y algunos se nos han tapado los oídos, no físicos, sino los espirituales. Se ha engrosado nuestro corazón y ya tenemos colesterol espiritual. Y un día nos va a dar un ataque cardíaco y nos vamos a quedar ahí. Oí otra parábola. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y lo arrendó a unos labradores, y se fue lejos. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos. Mas los labradores, tomando a los siervos, a unos golpearon, a otros mataron y a otros apedrearon. Envió de nuevo otros siervos, mas hicieron lo mismo, ¿verdad? Finalmente les envió a su hijo diciendo: tendrán respeto a mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre de sí: este es el heredero, venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. Y tomándole, le echaron fuera de la viña y le mataron. Cuando venga pues el señor de la viña, ¿qué hará a aquellos labradores? Les pregunta. ¿Qué va a hacer aquellos labradores? Le dijeron. ¿Quién respondió? Los sacerdotes y fariseos. A los malos, fíjese, nosotros solitos, nos echamos la soga al cuello. A los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores para que le paguen el fruto de su tiempo. Jesús les dijo: ¿nunca leíste en las Escrituras la piedra que, fíjate, le estaba hablando a ellos que conocían la Escritura y les dijo: ¿nunca leyeron las Escrituras? Y parecía ser que también el Señor nos dice a nosotros: ¿nunca has leído esto?
Es como si fuera la primera vez que te lo estoy diciendo. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Y el que creyere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Y oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de... O sea, no es cuestión de inteligencia. Entonces era cuestión, se da cuenta, hermano, no es cuestión de inteligencia, es cuestión de creer, de arrepentirse, de convertirnos de nuestras maldades, de volvernos a Dios por medio de Jesucristo y obedecer sus palabras. Así es que, concluyendo, cuando estemos estudiando las parábolas, va a ver que hay muchos temas diferentes. Uno de los temas más comunes o más recurrentes va a ser el relacionado al reino de Dios. Que ese reino de Dios es Jesús, su persona, su obra. Una y otra vez el Señor nos va a hablar de lo que es el reino de Dios, el reino de los cielos. Y para eso el Señor va a tirar ilustraciones, como dijimos, esas parábolas, ¿verdad? Para que nosotros podamos, si tenemos el corazón correcto, comprender el misterio del reino. Pero solamente usted va y yo vamos a comprender el misterio del reino de Dios y el reino de los cielos y esas verdades, si estamos dispuestos a creer y obedecer. Señor, queremos rogarte que tú nos ayudes a tener un corazón sensible, un espíritu dispuesto, sencillez en nuestro corazón para creerte a ti y tu palabra, obedecerla, arrepentirnos de nuestros pecados, volvernos de nuestras maldades a ti y buscarte con todo nuestro corazón, nuestra alma y nuestras fuerzas. Saber que tú nos amas, que enviaste a tu Hijo a morir por nuestros pecados y que si creemos en eso y obedecemos esa palabra de fe, serán perdonados nuestros pecados, limpiados como los labios de Isaías. Y tú nos ayudarás a entender tus misterios y tus verdades para vivirlas, para obedecerlas y experimentar la vida eterna en cada uno de nosotros, en nuestras vidas. Gracias por tu palabra, en el nombre precioso de Jesús.